Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a este nuestro quinto espacio abierto del aprendizaje. Bienvenida Viridiana. ¿Me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues Sí, asesor, buenas tardes. muchas gracias. En este momento me encuentro transmitiendo desde un centro de trabajo y el internet está muy malo. Va y viene. Entonces, si nos llega a desconectar, por favor, me tienen paciencia y nos volvemos a conectar con la misma liga, por favor. ¿Ok? Este, ¿Quién es 14, 15, 13? Perdón, asesor, soy yo, Susana. Ahorita lo modifico. Una Ah, disculpa. no, no te preocupes, nada más es para saber quiénes están entrando. Bienvenida, Susana. Gracias. Bien. Y se siguen incorporando todavía compañeros. Acaba de entrar Karina María, bienvenida también. Y bueno, pues el espacio abierto del aprendizaje del día de hoy está bastante extenso, ya que vamos a abordar uno de los temas que son la cereza del pastel. Es cálculo integral. Ahora sí. Así que para hacerlo voy a compartir mi pantalla y me voy a ir a un documento de Wikipedia, porque vamos a comenzar con la parte conceptual. Dice aquí, la integración es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos. Estas sumas son infinitas y son infinitesimalmente pequeños. Hacerlo en la antigüedad, créanme que se llevó un gran reconocimiento. De esta manera es como nace lo que le llamamos el teorema fundamental del cálculo, que no es otra cosa más que la operación inversa al de la diferencial. Nosotros ya estudiamos derivadas, vimos sus propiedades. Ahora hablar de cálculo integral es lo contrario. De hecho, al procedimiento se le suele llamar antiderivación. El cálculo integral, encuadrado en cuanto al cálculo de estos mínimos infinitos, es una rama de las matemáticas en el proceso de integración, también como ya les mencionaba, mencionado antiderivación. Es muy común en la ingeniería y en la ciencia. Se utiliza principalmente para el cálculo de áreas, volúmenes de regiones y sólidos en revolución. Explico rápidamente. ¿Qué es una región? Una región es un elemento envolvente. ¿Qué quiere decir? Que termina donde empieza, pero en una visualización en tres dimensiones. Lo mismo, sólidos en revolución. Si alguien de aquí, por ejemplo, tiene conocimientos de programación, tiene conocimientos de diseño gráfico, o que utiliza algún software de diseño, de dibujo como AutoCAD, cualquiera de esos, sabe que un sólido en revolución es un elemento dibujado en dos dimensiones, otorgándole una tercera dimensión, ya sea de altura o de profundidad. Y cuando hacemos un dibujo que gire sobre su propio eje, si completa los 360 grados, se dice que entonces completó una revolución. Dicho entonces, un sólido en revolución es un elemento tridimensional visto en una órbita de 360 grados, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver aquí el cálculo de integración? Bueno, si aquí nos acaban de decir que el concepto fundamental del teorema es una suma de pequeños elementos infinitos, muy pequeñitos. Ahorita lo voy a explicar con la presentación. Sigo leyendo. Fue usado por primera vez por científicos como René Descartes. Recuerden ustedes, René Descartes fue un médico, matemático, astrónomo. De hecho, a él se le atribuye una obra muy famosa que se llama El Método, donde escribe precisamente parte del método científico y el plano cartesiano. Y él también se metió a este rollo de el cálculo de áreas infinitas, pero también está Sir Isaac Newton. Sabemos que con él termina la física clásica, ¿no? O sea, era el maestro de maestros. Pero también no olvidemos a Gottfried Leibniz, que es quien lo modelizó, y también a Isaac Barrow, que voy a mencionarlo más adelante. Isaac Barrow, a él se le debe la integral definida. Lo voy a ver
más adelante. Todos ellos conforman lo que hoy llamamos el teorema fundamental del cálculo integral, que no es otra cosa más que la proposición de la derivación y la integración en procesos inversos. Eso es todo. Bien, dejo de compartir mi pantalla y ahora vámonos a la presentación que ya tengo lista. Bien, pues nos encontramos ya, como les comentaba la vez pasada, rapidísimo se nos fue el tiempo, ya estamos en semana 3, fíjense bien, y ya en día miércoles, prácticamente solo el viernes, y entramos a la recta final. Y este módulo se nos va otra vez, rapidísimo, rapidísimo. Pero no, no es el factor el tiempo. El factor es lo que aprendemos en ese tiempo. Así que los invito a que no nos echemos para atrás ni para agarrar vuelo, ¿sale? Ya con el ritmo que ustedes traen, por favor, no, no se confíen, síganle poniendo mucha atención a los recursos, sobre todo a la parte iconográfica de la plataforma y también a todos los recursos que yo les voy recomendando fuera de plataforma. Y bueno, vámonos juntos. Se llama la derivada y la integral en la explicación de los fenómenos naturales y procesos sociales. Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Y bueno, aquí está la gráfica que les mencionaba hace un momento. ¿Dónde está la función? La función es esa línea azul, está como punteada, que viene siendo como la cresta de una ola o de varias olas. Esa es mi función y ahí está representado con la letra F minúscula o cursiva. Y colocando esta curva en el plano cartesiano, lo podemos ver en el primero y segundo cuadrante, que es donde está colocada esta curva. Y le damos una altura. Como lo puedes ver, del eje horizontal X hacia arriba se forma una área. Esa área suele llamarse región. La región es un área, es una superficie, y aquí se sombrea de color azul. Entonces, hagamos el análisis de lo que les acabo de comentar. Tengo la función en la parte de arriba. Tengo mi eje coordenado X, Y y tengo mi área sombreada determinada por una región formada entre la función f y los parámetros de inicio a y del final b. Entonces, vuelvo a reiterar, es la región formada entre la función y un elemento de inicio y un elemento final. Ahí está. Lo que voy a analizar con el cálculo integral es el análisis del área sombreada. Ahí es donde nos vamos a ubicar. ¿Qué pasa? Resulta que pudiéramos tener esta función encima del eje X, pero también lo podemos tener debajo del eje X. Es decir, tenemos áreas positivas, pero también pudiéramos tener áreas negativas, como se ve en esta imagen. Áreas en color azul, los extremos, en el inicio A y en el final B, pero justo en medio tenemos un área que no se alcanzó a ver, pero es como un color beige y está en la parte inferior. Así que esto se lee como un área bajo la curva, pero también puede ser un área sobre la curva. ¿Estamos? Ese es el comportamiento de las regiones. Ahora, el teorema fundamental del cálculo menciona que es el área formada por polígonos regulares, infinitos, debajo de la curva. Bueno, ¿qué sucede? Vamos a hacer de cuenta que tomamos una lupa, perdón, y con la lupa vamos a observar cómo se van determinando estas áreas. La función ahí la ven como en color morado más o menos. Y lo que se hizo en la Edad Antigua, los científicos, fue generar polígonos regulares, hacer muchos rectángulos en la parte de abajo. La suma de estos rectángulos se aproximan al área que va dibujando esta curva, esta función. Y hasta ahí se habían quedado. Pero resulta que no era exacto.
Sí había precisión, pero no era exacto, ya que teníamos áreas que no llegaban a la curva y también teníamos áreas que pasaban de la curva. Así que entonces se les ocurrió algo maravilloso. Bueno, tenemos un área faltante en el primer triángulo, pero en el siguiente triángulo, formado por los rectángulos y la curva, se pasa. Entonces, unas se pasan y a otras les falta. Ahí es donde entran los elementos diferenciales y están dibujados en color rojo. En color rojo se puede observar gráficamente estos diferenciales. Se le llaman así diferenciales porque son aproximaciones, pero unas antes y otras después de la curva. Si tú tienes tus polígonos regulares debajo de la curva que están en color azul y le sumas tus diferenciales, sabemos que es una compensación de unos antes y otros después. Entonces, esta precisión se cierra mucho. Podríamos llamarle ya casi exactitud. Pero para poder hacerlo depende del número de rectángulos que yo vaya formando. Así que aquí es donde entramos precisamente a este cálculo infinito y nos a, vamos a ocupar como una herramienta fundamental el límite precisamente que ya lo vimos en la semana uno y 2. Recuerda, el límite de una función es decirle dónde inicia y dónde termina. A veces es conocido el inicio y no el final, pero sí un punto intermedio. A veces es conocido el punto intermedio y un final. Hay que determinar el inicial. O a veces tenemos solamente algunos intermedios. Bueno, se hace por medio de límites, pero para poder comprenderlo, déjenme quito la tablita que me estorba. Aquí está. Bueno, si f es continua en el intervalo a, b, recuerden ustedes, a es inicio, b es final. Pero yo puedo tener un inicio y un punto en medio, o un punto en medio y un final. En este caso, en la gráfica se presenta que yo inicio en a, pero no llega a b. Se corta en x. Mi función está arriba en color azul. Y mi región, mi superficie, mi área, se encuentra sombreada en color café, pero es continua en ese intervalo desde A hasta B, aunque no llegue hasta B, ya que aquí se escribe A de X es igual a área bajo la curva entre F, A inicio y X final. Ahí están, son tres elementos, es la función, punto de inicio y punto final. A esto se le llama una primitiva de F. ¿Qué es una primitiva? Una primitiva, como lo explicaba en el primer espacio abierto, es regresar a tu punto original. Fíjate bien lo que estoy diciendo, es regresar al punto original donde te encontrabas. Pero vamos a analizarlo. Si tú vas a regresar al punto de partida, debió haber sido un requisito indispensable que tú te hayas desplazado. Si tú te fuiste hacia adelante 10 metros y después con este procedimiento regresas menos 10 metros, entonces sí aplica porque regresaste al punto de origen. ¿Sale? Analíticamente, matemáticamente se podría decir que se recorrió 10 metros y después regresó 10 metros. Y pues se podría argumentar, no hubo movimiento porque quedó en el mismo sitio. Eso está mal. No, lo que sucedió es que sí ocurrió un desplazamiento positivo en +10, pero después tuvo un desplazamiento de regreso en -10, regresando al punto original. Pero sí hubo desplazamiento. ¿Sale? Bien, espero que lo vayan comprendiendo y si yo no me sé explicar, abre tu micrófono, por favor, y házmelo saber y con todo gusto te vuelvo a explicar o pongo otro ejemplo. ¿Sale? Bien, entonces, si con esta parte que acabo de explicar ya quedó claro qué es lo que estamos estudiando, que es el espacio conformado entre la función, el elemento de inicio y el elemento de final. Todo lo que está contenido ahí se le llama área bajo la curva, formado entre la función f y los intervalos a de inicio y x intermedio. Esto es una primitiva de la función, es decir, a' de x es igual a f de x. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué. El modelo matemático está representado por límites. A veces son límites que tienden a infinito cuando no conozco el final. Pero si sí lo conozco, entonces son límites que tienden a un número conocido, a un número real. En este caso,
Observemos el gráfico. La figura uno tiene la función, tiene el punto de inicio A y un punto intermedio X. Así que esa área sí aplica. Para la segunda figura tengo también mi función en f de x y tengo mi punto de partida A, pero fíjate bien, tengo un X y después más adelante un X más H. ¿Qué significa esto? Significa que hay una doble posición. A esto se le suele llamar una superposición. Yo en un principio iba de A hasta X nada más, debajo de la función, pero ahora me voy más allá de X, me voy a una X más H. Ya había explicado esto en el espacio abierto del aprendizaje anterior. La H es un incremento, un desplazamiento, ya sea en horizontal o en vertical. En este caso es en horizontal. Ese desplazamiento mueve mi función. Ahora ya tengo un nuevo límite. Veamos la tercera. En la tercera gráfica, no conocemos el punto de partida A, no conocemos el punto final B, pero sí conocemos dos puntos intermedios, determinados por X y X más H. Recuerda, X es un punto cualquiera en ese intervalo entre A y B. Y X más H es otro intervalo, pero que está por delante de X, porque tiene una X más H. Ese H es un desplazamiento. ¿Estamos? Bueno, explicándolo con límites. Cuando mi función a de x o f de x, como quieras, es igual al límite, cuando h tiende a cero, ¿quién es h? Recuérdalo bien, está en el gráfico del medio y en el tercero. H es un desplazamiento cualquiera, ¿sale? Ya sea para ganar o para perder espacio. ¿Para qué hacemos eso? Lo hacemos para poder determinar algunas situaciones, por ejemplo, porcentuales, por ejemplo, este, de muchachos que se contagiaron de algún virus. Para eso sirve este cálculo, el cálculo de límites. Dice, a de x es igual al límite cuando h tiende a cero, ya lo expliqué. Del numerador a, que es donde inicia, x más h, hasta el mismo denominador a, pero solo con h. ¿Qué quiere decir? ¿Será lo mismo x más h que solo x y todo sobre h? Pues no, ¿verdad? Aquí viene el desarrollo. Tengo el desarrollo cuando el límite tiende a cero en h. Y fíjate, ahora cambió. A, entre paréntesis, x más h es lo mismo que h solita. Y menos a de x es lo mismo que tu función c. Y todo sobre h. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue simbolizar ax más h menos a de x. Todo eso es la función c. ¿Y qué pasa con la otra? El límite cuando h tiende a cero de h multiplicado por fc sobre h. Bueno, recordarán ustedes, fc es la función original. Y eso ahí te va como regla para que lo tengas siempre presente. El límite cuando h tiende a cero de la función cualquiera, pues va a ser tu función de derivación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay muchos que no pueden entender la diferencia entre un límite y un intervalo. Hay quienes no pueden entender la diferencia entre una f de x, una f con comilla, una f prima, o una f de x, que está cuando está en función de x. Las tres son las mismas, pero se ocupan para diferentes expresiones. ¿Sale? No se te olvide, aquí lo mismo. Cuando el límite de h tiende a cero, es algo parecido cuando tiende a infinito. La diferencia está en que esta que tiende a cero, lo único que está haciendo es que se está preguntando, a ver, ¿qué onda? ¿Te fuiste con la región en enteros positivos, con enteros negativos, o te quedaste con decimales, o lo hiciste con algoritmo, con algún logaritmo? Es nada más para tener una cuestión definitoria de la posición ordinaria. ¿Sale? No se te olvide.
No existe cálculo integral sin cálculo diferencial. Tú no puedes regresar a una posición original sin antes haberte desplazado a una posición diferente a la original. No existe cálculo integral sin cálculo diferencial, así como no puede haber cálculo diferencial sin el desplazamiento de una función. Eso también lo había explicado en el cuarto espacio abierto del aprendizaje. Sin embargo, si tienes alguna duda o no fui claro, abre tu micrófono y con todo gusto te apoyo. ¿Sale? Continuamos. Dicho lo anterior, ya vimos los modelos matemáticos necesarios, pero en ocasiones complejos. Pues vámonos a lo práctico. Aquí te presento la integración. Vamos a verlo desde varias perspectivas. Desde la parte de la definición, de la parte de la explicación en un gráfico, y ahora vamos a la parte analítica. Se pide encontrar la función f, cuya derivada es f' de x es igual a 3x cuadrada. A ver, ¿quién me dice cómo quedaría el proceso antes de que fuera derivada? ¿Cómo estaba antes? Karina, adelante. Quedaría x al cubo, X al ah, cubo. pero más constante. Ah, ya te me adelantaste, Karina, pero sí. Ahorita lo Bueno, único sí, sí. Lo que pasa es que a lo que estoy entendiendo es que tendríamos que regresar a la función, eh, pues ahora sí que desde un principio, la que es correcto. utilizamos para derivar y entonces si quedaría x al cubo, pues entiendo que no sería la función original. Entonces, por ¿No? eso Sí. estaba entre que si llevaba el más C o si era, ahora sí que si iba sola la X al cubo. No, Karina, Pero no sé, tienes ¿entendí bien? razón. Ah, ok. Gracias. No, al contrario, tienes razón, solamente que te me adelantaste. Yo ahorita lo que quiero denotar es la antiderivación. La antiderivación es un proceso de integración, pero no es la integral. Para llegar a la integral última o definitiva, es como tú bien dijiste, hay que agregarle la c, que es la constante de integración, que voy a ver también ahorita. Ok, ¿Sale? gracias. Gracias. Bien. Pues mira, como ya te me adelantaste, de una vez pongo la lámina completa. A partir de ahora, a este procedimiento de antiderivación se le va también a llamar primitiva. ¿Sale? Depende del autor que ustedes estén estudiando, le puede llamar de una o de otra forma. Sepan ustedes que es lo mismo, primitiva o antiderivación, pero no le vayan a llamar integral. No. Mientras no tenga la constante de integración, está bien llamarle primitiva o antiderivación como procedimiento de resolución, pero no es tu solución. La solución de la integral tendrá que llevar un más c, como bien lo mencionó Karina hace un momento. Pero vamos a ver estas consideraciones. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo Karina para determinar que la primitiva de 3x al cuadrada es x cúbica? Bueno, pues hizo un procedimiento contrario a la derivación. Si en la derivación al exponente le quitabas uno y multiplicabas el exponente por el coeficiente, ahora que estamos en el cálculo integral, lo hacemos al revés. Al exponente le vas a sumar uno y el valor del exponente lo vas a colocar también como denominador. De tal manera que si tú tienes un coeficiente 3 y un denominador 3, se van a cancelar. Que ya también este tema lo expresé. Por facilidad decimos, se cancela, pero en el sentido estricto de la resolución matemática, pues no se cancelan. Lo que sucede es que se va a uno y todo número multiplicado por uno siempre será el mismo número. Por esa razón decimos que se cancela. Pero ya alguna vez lo vimos por ahí en algún espacio abierto del aprendizaje de estas condiciones aritméticas que hay que tenerlas siempre presentes. Bien, cierro el comercial y continuamos. Entonces, sabiendo denotar que a ese 3x cuadrada le sumé un uno a su exponente y se convirtió en cubo, y que ese cubo lo puse abajo como denominador y que se canceló con el numerador coeficiente 3,
me quedó x cúbica. Ahí está. La función original, la función primitiva o tu función de antiderivación se va a expresar con una letra mayúscula, la más común F, pero también te la puedes encontrar con la letra A o con Q. Son de las más comunes. Recuerda, eso también te lo expliqué en el primer espacio abierto del aprendizaje. En matemáticas se utiliza un lenguaje diferente. Literal es un lenguaje, porque se habla, se escribe y se interpreta de la misma manera en todo el mundo. Por eso tenemos teoremas, apotemas, corolarios, etcétera. Sale que van dirigiendo las reglas de cómo proceder matemáticamente. Que antiguamente se decía que en las matemáticas todo era exacto. Hoy en día sabemos que no. También en matemáticas tenemos ciencias fácticas. ¿Qué quiere decir? Que están sujetas a equivocarse. Así que ahora le llamamos a estos procedimientos de precisión. Estamos muy precisos, pero para alcanzar la exactitud probablemente estemos retirados. Ok, cierro este paréntesis también y continuamos. La notación, la notación, te decía, puede ser con letras mayúsculas, pero también se puede denotar con la F expresada como comilla igual con la F de X como cursiva, siempre y cuando cumpla con el primer requisito que te mencionaba en el primer espacio abierto. Para el intervalo de la variable siempre en una única relación de ida y de regreso con la imagen del dominio. Recuerda, esto lo explicaba con la teoría de conjuntos. En pocas palabras, como yo sé que ustedes son bien listas, en el espacio anterior veíamos en la teoría de conjuntos la dependencia de las variables. X es independiente, pero Y es dependiente, depende de lo que le suceda a X. Y esa relación de correspondencia en la teoría de conjuntos lo veíamos como fidelidad. Entonces, si cumple con esta fidelidad, hay función. Y si hay función, hay cálculo. Y si hay cálculo diferencial, tenemos integral. Es a lo que se refiere esta expresión. Insisto, ¿tienes alguna duda? Abre tu micrófono y con gusto lo vuelvo a explicar. Pasamos ahora a la familia de primitivas. ¿Por qué hay una familia de primitivas? Poniendo el mismo ejemplo que mencioné hace un momento, 3x cuadrada. Su primera integración, la que me contestó Karina perfectamente, ahí está. Primera opción, x cúbica, ya está. Pero ¿qué tal que tenía una constante? Era x al cubo menos 5, o como está la tercera, x al cubo más 97, o x al cubo más lo que sea. Ya entramos aquí en un conflicto, porque la primitiva o antiderivada de 3x cuadrada puede ser x al cubo, pero también puede ser x al cubo más o menos con cualquier número real. Y entonces probablemente no llegamos a la primitiva, porque estoy olvidando esa constante. Para evitar este tipo de confusiones, se le agrega lo que bien nos recordaba Karina, se le agrega la c. Para cualquier valor de un número real. Eso es una constante. ¿Qué es una constante? Cualquier número real. ¿Y qué es un número real? Cualquier número con el que podemos contar. Ahí está. Entonces, el procedimiento correcto después de la antiderivación es agregando más c. Si tú le agregas más c, quedas cubierto, porque ese más c puede ser ese menos 5, puede ser ese más 97 o lo que sea. Quedas cubierto. Y entonces sí, al agregar el más c, ahora sí, ya le puedes llamar integral. Ahora sí. Es por eso que es tan importante la constante de integración. Veamos ejemplos. Primero, ejemplo número uno. Para la ecuación diferencial g' de x es igual a 2x. Fíjate cómo se expresa. G, aunque es mayúscula, pero tiene la comilla, te está diciendo que esta está expresada en derivada, que 2x es una derivada. Entonces, la solución generada para poder determinar la primitiva
Pues tendrá que ser sumando la constante de integración al proceso de antiderivación. Es decir, para esta ecuación diferencial, si a mí me dan y' igual a 2, esta es una constante. El proceso anterior, pues es agregarle la variable x. Ahí se concebió el proceso de antiderivación. La y' igual a 2 se convirtió en y es igual a 2x. Ahí es correcto el proceso de antiderivación, pero no es integral. Para que llegue al proceso de integración, ahora sí, en el paso 2 se le agrega el más c. ¿Ok? Ahora vamos a ver la notación de primitivas. No es anotación, no, es notación. ¿Qué significa notación? Significa cómo vas a representar simbólicamente un elemento de cantidad. Significa notación. ¿Cómo se representa semióticamente o semiológicamente, que es una ciencia que estudia los signos y los símbolos en contexto, para cualquier modelo? Eso es una notación. Ahora, hablando de la notación de la primitiva, vamos a escribirlo ahora diferente. Al resolver una ecuación diferencial de la forma dy sobre dx es igual a f de x. Recuerda que tenemos cuatro formas de la derivación. Y ahorita tomé una. Voy a ocupar esta misma y la voy a despejar. Ese que dx que tengo como denominador lo voy a subir multiplicando a tu función, de tal manera que te conviene mejor expresarlo dy es igual a f de x de dx. Y a partir de ahora, esto va a ser una regla. ¿Por qué? Porque aquí entramos al primer método de integración. Sobra mencionar que ya vimos la teoría de integración, ya acabamos. Ahora que ya vimos qué es la integración, vamos a ver métodos de integración. Son más, pero por cuestiones de tiempo solamente voy a ver contigo la integración indefinida, que estoy por comenzar. Veremos también la integración definida, que es la regla de Barrow. Y en los siguientes espacios abiertos del aprendizaje estaremos estudiando la integración por sustitución, que también es llamada por cambio de variable. Vamos a ver también la integración por partes y por último la integración inmediata, que es por tabla. Nada más esos, ¿sale? Los demás son integraciones compuestas, se podría decir que es la combinación de varios métodos, pero considero que estos son los más relevantes. Bueno, para que vayas tomando nota. Por cierto, déjenme ver cómo vamos en el tiempo. Ah, ok, nos quedan 6 minutos sin problema. Bueno, la integración indefinida. Se le llama integración indefinida porque solamente conoces o un principio o un final. Puede que tú conozcas el principio, pero no hasta dónde llega la región. O puede que conozcas dónde inicia tu región, pero no dónde termina. Por eso se le llama indefinida. Tú la vas a definir. El proceso o operación consiste en encontrar las soluciones de esta ecuación. dy es igual a f de x de dx. Se le llama integración indefinida o antiderivación con constante de integración. Y se denota elegantemente con una S. Es como una S, una viborita, pero alargada. Y aquí está, esta es la fórmula, este es el modelo completo. Y es igual a la integral de f de x de dx. Eso te da como resultado, observa bien, f mayúscula de x, que significa tu primitiva de la función más su constante. Elementos. Tenemos el integrando, que es el simbolito con la f de x. Tenemos la derivación, que es la variable de integración de x. Ya te había dicho, no existe integral sin derivación. Por lo tanto, siempre lo vas a tener que escribir ese dx, que significa diferencial. Si es que estamos trabajando una variable x, pero en las actividades integradoras que ya vamos a ver, que inclusive ya trabajaron ustedes la semana pasada también, no son en función de x, son en función de t. No importa. Puede ser X, puede ser T, puede ser cualquiera de las 27 letras del abecedario. Ya también te explicaba eso. Esto es una conveniencia matemática. Nosotros tenemos abecedario de la lengua real española, pero en Grecia pues tienen el alfabeto griego.
Y en Rusia tienen el suyo, igual en Alemania. Entonces ahí sí cambia la parte simbólica, pero no su interpretación. ¿Sale? Si me voy y no me cachan, por favor me interrumpen. Si me siguen escuchando, Viridiana, Karina, Susana y Tere. Sí, Sí, asesor, nada asesor, más que muchas estoy gracias. poniendo atención. Excelente, muchas gracias. Sí. Ok, bien, entonces continuamos. La expresión integral de f de x de dx también se puede leer de la siguiente manera. La integral indefinida de la función f con respecto a x. Ahí está. ¿Ok? Como tú gustes. Resumiendo, el proceso de integración es similar al de la derivación, pero al revés. Partimos de la integral original, la reescribimos, después la vamos a simplificar, pero no se simplifica todo, ¿sale? Tienes que simplificar el proceso de antiderivación y al final simplificar el proceso de integración. El cálculo es súper fácil, ya lo he dicho mil veces, tanto el diferencial como el de integración. Es súper fácil. Lo que se hace complicado para muchos es esto de la simplificación y el reescribir. El reescribir, como tú ya aprendiste a hacerlo con los radicales, ¿te acuerdas? Un radical se convierte en el inverso denominador de lo que se encuentra en la base. Eso es reescribir. Si tú tienes una potencia negativa como denominador, tú la puedes subir al numerador como una potencia positiva. Eso es reescribir. Y simplificar es encontrar los métodos que te ayudan a hacer el camino más sencillo. Esa es la simplificación. ¿Sale? Que yo ya lo he dicho mil veces. En matemáticas es una ciencia tan maravillosa que tú puedes usar el camino que tú quieras. Mientras lo comprendas y lo puedas explicar, se vale. ¿Sale? Pero las matemáticas también te exigen orden, te exigen cierta disciplina. Si tú eres desordenado, te tropiezas con tus mismos procedimientos y te pierdes. Así que si tú eres de las que todavía le cuesta trabajo las matemáticas, comienza con el orden, comienza a ser ordenada. ¿Sale? Comienza a ser disciplinada. Si ya comenzaste un método, termina ese método. No lo dejes a medias y intentes otro método. No revuelvas los procedimientos. Hacer eso va a hacer que te tropieces y no termines. ¿Vale? Y como siempre, también estudia aritmética y estudia álgebra, tanto lineal como exponencial, que es la base de esto que estamos viendo. Y sí, estas son matemáticas avanzadas. Nos paramos en el dominio de la aritmética y el álgebra, que son las matemáticas básicas, y la geometría, que es una matemática intermedia. Así que hay que ponerse a estudiar. Y no todo está en la web, no todo es internet. Yo sé que estamos en una situación en línea, y sí, el 90% son ligas de la web. Pero yo todavía soy de esos profes a la antigua, yo todavía ando cargando libros, todavía tengo biblioteca en casa y la información que te acabo de compartir está sacada de estos tres libros. El Learson, que es famosísimo, el de Edwards, Cálculo, Geometría y Analítica, en su sexta edición, volumen uno de la editorial McGraw-Hill, y el famosísimo Stewart, como introducción al cálculo, Thompson, y también este otro que está en inglés, ¿sale? También hay literatura en inglés, hay en alemán también que están muy buenas, pero eso me cuesta más trabajo. Así que te lo dejo para seguir estudiando. Terminamos la presentación y casi estamos en tiempo. Ahora sí, en unos segundos se va a cerrar nuestra sesión para que no se espanten. Mientras se cierra, quiero preguntarles, ¿ya revisaron las actividades de esta semana? Viridiana, Susana, Tere, Karina. ¿De qué trata? ¿En qué les puedo ayudar? No las he trabajado, asesor. Estaba yo en